la Muy buenos idea. días, hermano. Es para mí un grato y un honor estar juntamente con la familia del Señor y compartir este mensaje, el cual creo que el Señor tiene preparado para nosotros. Que podamos abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene para nosotros en este día. El título del mensaje es Reconciliación en Navidad. Dios quiera que podamos tener un tiempo de reflexión, de, de vida y vida en comunidad, el cual podamos cada día más estar unidos y estar confrontables entre cada uno de nosotros. Podamos vivir la vida que Dios quiere y con el ejemplo de aquel que nos enseñó siempre a caminar, nuestro Señor Jesucristo. Como ya el pastor oró, vamos a comenzar nuestra predicación. Como hemos leído, está en Lucas capítulo 2 del 1 al 20, acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como antecedente, quisiera comentar que es importante conocer que el registro del nacimiento de Jesús lo realizan Mateo y Lucas, mas no Marcos y Juan en sus evangelios. E inclusive Juan, al describir el propósito de ese evangelio, en el capítulo 20 dice: es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Sin embargo, Él no registró el nacimiento de Jesús. Por tanto, para Juan, y como lo hemos visto en las predicaciones pasadas, no es necesario el registro del nacimiento o sus antecedentes para creer en Jesús. Al parecer, lo más importante es lo que soy ahora, mi testimonio como hijo de Dios. Para Jesús eran sus obras. Hizo muchas sanidades, echó demonios, fuera demonios, predicó acerca del reino de Dios, como describe el mismo Juan. Jesús destilaba gracia y verdad. Son las que dieron testimonio de él. También el testimonio que decía de sí mismo y el de su Padre, Dios, como una unidad. Decía: yo y el Padre somos uno. Así como también argumentaba que todo lo que se dice en las Escrituras hablaban acerca de él. Entonces, estos son los testimonios que argumentaba Jesús, no lo anterior, sus antecedentes, e incluso cuando decía los judíos de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno pensando ellos que Jesús había nacido en Nazaret? Jesús no defendió el lugar de su nacimiento, ni argumentaba su concepción virginal, y tantos otros eventos y testimonios como lo que vamos a ver ahora con los pastores y muchos otros testigos que pudieron haber defendido su ministerio. Para Jesús no importa tus antecedentes, lo que más importa es lo que eres ahora o podría ser a partir de ahora. No importa mucho dónde naciste o tu clase social o dónde trabajas o qué profesión tengas o qué familia seas. Lo que importa es lo que eres ahora delante de Jesús. Acuérdate que Él, Jesús, no tenía ni dónde recostar su cabeza cuando descansaba. Sin embargo, había señales de que el Mesías había de venir.
Existió antes que naciera Jesús una esperanza mesiánica. Había expectativa de que el Mesías iba a venir. Ahí están los testimonios de Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la salvación de Israel, y de Ana, la profetisa que dando gracias a Dios habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Los mismos discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le dice: miren, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados. La mujer samaritana Yeah. ¿Qué pasó? Está con el teléfono, el micrófono apagado. no está Ahora sí, ahora sí. Se apagó el micrófono, José Luis, sigue nomás. ya pasó. Perdón, hermanos. No puedo. Entonces, en el capítulo 6, luego de experimentar el milagro de la alimentación de los 5.000, en Juan, no sé si recuerdan, al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Y cuando ellos quisieron hacerlo rey, Jesús, entendiendo el propósito que ellos tenían de tener un rey, el cual pudiera, se puede decir, sacarlos de la esclavitud en que estaban del Imperio Romano, él se retiró rápidamente, porque el reino que él estaba buscando no era un reino materialista o humano, sino un reino espiritual. Están las declaraciones también de Pedro y María Magdalena, que dijeron directamente: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y así muchos testimonios más. Entonces el pueblo de Israel tenía una expectativa de esperanza mesiánica, como nos dan testimonio los textos leídos del Antiguo Testamento en Miqueas 5:2, ¿no? De que de Belén saldrá el que será Señor de Israel. Y en Isaías 7:14 y 9:6 y otros textos más acerca de que la Virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Manuel, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y muchos otros. Sin embargo, su propósito siempre ha sido de salvación y redención, por la liberación del pecado y la vida con Dios. O sea, el conjunto de valores eternos que han penetrado en nuestro mundo por medio de Cristo Jesús. Aunque los elementos más preciosos de esta esperanza permanecen recubiertos, como oscuros, hasta que sea corrido ese velo que solo se puede correr cuando la gente viene a Jesús, viene al Señor. Pues si no vienen al Señor arrepentidos y por la fe obtengan la salvación, sería difícil sostener esta realidad espiritual. Jesús, su nacimiento fue humilde y grandioso. El nacimiento de Jesús
está descrito dentro de un contexto de un censo, decretado por el emperador romano Augusto César. Como sabemos, el pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano. El censo, para ellos, además se trataba de declarar sus bienes y la cantidad de familia que tenía. Según eso, cobraban los impuestos. Sin embargo, los censos judíos además eran anotados en familias y en las familias de los antepasados. Por eso quizás es que el motivo es que José y María tuvieron que censarse en Belén, que era de donde provenía José, del linaje de David, o por quizás otro motivo. Además, hay controversia respecto a los tiempos, que Jesús debió haber nacido los primeros días de octubre y no en diciembre, en que los pastores no podían pernoctar en las noches tan frías que se dan en esa época del año. Por otra parte, se dice que Herodes ya había muerto para el tiempo que describe Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Por referente a Quirino, el gobernador de Siria, que aún no había sido instalado para el tiempo del nacimiento, según los historiadores de la época. Sin embargo, esto es el Cronos, en que tratamos de compatibilizar las evidencias de los hechos que ocurrieron, que son realizadas por personas falibles, que además tienen su sesgo. Creo lo más importante para nosotros los cristianos es reconocer el kairos de Dios, en que el tiempo propicio, el Hijo de Dios fue hecho carne con su propósito eterno. Y se dio en Belén los dolores de parto. La desesperación de José de encontrar alguna estancia sencilla, pero digna, pero no la halló. Tuvo en su desesperación que aceptar cualquier refugio. Se refugiaron en un establo de animales. Ellos eran conscientes del ser que iban a ser, del Mesías prometido, del Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y por tanto del cuidado y prudencia que deberían tener con el bebé. Pero hemos de entender que ellos andaban en fe, dirigidos por el Señor, y que todo lo que hacían estaba bajo su dirección. Fue entonces que ocurrió el nacimiento de Jesús. No se habla del proceso del parto, que fueron las condiciones menos apropiadas y esperadas. Sin embargo, María lo afrontó, no importando las circunstancias por más mínimas que sean. Lo hicieron con convicción y fe, entendiendo que a pesar de todo, estaban bajo la protección y ayuda de Dios. Naciendo Jesús, fue envuelto en pañales, dice, indicando lo débil e indefenso con todas las necesidades de un recién nacido que tuvo el Hijo de Dios. El Dios eterno se humanizó, se encarnó para hacerse como uno de nosotros, para identificarse con cada uno de nosotros. Por tanto, comprende todas nuestras necesidades y aún más, si estuvo en las peores circunstancias imaginables. Por tanto, Él comprende todas tus necesidades, todas tus tristezas. Por tanto, no eres ajeno o ajena a Él. Pero también lo acostó en un pesebre, que es un recipiente o depósito en que se alimentan los animales. Si bien
el nacimiento que hacemos en nuestras casas se ve bonito. Para José, María y Jesús no fue nada placentero. Convivir con los animales horas o días, con sus olores y desechos por todas partes, debió ser bastante incómodo. Tuvo que seguramente ponerle una manta y acostarlo en muchos momentos en el pesebre, ese depósito de alimento para los animales, y de una u otra forma dando colchoncito y calor, juntando la pajita o las hierbas. En estas circunstancias nació nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, con toda su majestad en las alturas, se hizo pobre, naciendo en condiciones bastante humildes. Jesús pudo haber nacido en otras circunstancias, claro que sí, pero para Dios las circunstancias o el entorno, o si nos va bien o no, no es lo más importante, sino la fe. Mi fe, tu fe. Y si Dios permitió que su Hijo naciera entre las peores circunstancias, es para demostrarnos que no importa las circunstancias en que estás pasando en tu vida. Lo más importante es tu fe. Tienes que aferrarte a Él, a esa fe, que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Tenemos que decir muchas veces como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Ahora estamos viviendo tiempos de zozobra política, de violencia, de luchas, de reivindicaciones, de crisis económica, de egoísmo, de explotación, de maldad, de conspiraciones, de pandemia. Debemos actuar inteligentemente y diligentemente por la justicia social, pero con un espíritu de pobreza y mansedumbre, de humildad, no con espíritu beligerante que conlleva la confrontación y a nada bueno. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8, que dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios eterno se hizo hombre y además de hombre se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos ejemplo en Jesús. Cuidado, podemos decir, con aferrarnos a las cosas o a las riquezas, como característica de sentirse lleno o mejores hombres o mujeres. Es una visión humana alienada por las cosas. El ejemplo de Jesús es un contraste con el poder o disputas del poder que estamos viendo en nuestras vidas, en nuestros días, y donde además están en juego muchos intereses económicos. Ahora pasemos a lo que es el testimonio de los pastores.
cerca de Belén, el evangelista Lucas advierte la presencia de pastores. En ese tiempo considerados personas menospreciadas y ladronzuelos, pero también los buenos pastores eran gente que cuidaba, protegía, daba de comer esmerándose por encontrar buenos pastos para sus ovejas. Los refugiaba y con la disposición de enfrentar cualquier adversidad o peligro, con tal de cuidar a sus rebaños, dice la palabra que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Por lo que tenía que ser gente ruda, sometida al frío, al peligro y a las inclemencias del clima a las que se exponían. Justamente a estos personajes escogió Dios como testigo de este gran acontecimiento del nacimiento del Salvador del mundo. Gente sencilla, humilde, pobre, con grandes carencias, no bien reconocidos dentro de la sociedad, de poco conocimiento y de poco valor para esa sociedad. Pero es interesante que Dios muchas veces escoge a lo más pequeño y vil para el mundo. Mientras los pastores hacían su trabajo cuidando de los rebaños por la noche, se les apareció un ángel del Señor, dice. Pero también la manifestación de la gloria del Señor que los envolvió, por lo que tuvieron temor de la santidad y majestad del Señor. Entonces el ángel los tranquilizó diciéndoles que no hay motivo de por qué temer. Y se les da a ellos la buena noticia, una gran noticia, diríamos una grandiosa noticia, que ha nacido el Salvador del mundo, que es Cristo el Señor, que será motivo de gran gozo y alegría. Y mientras el ángel les daba detalle de cómo encontrarlo, una multitud de huestes celestiales alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los hombres que gozan de su favor. Que refrentaban así todo lo que les había dicho el ángel a los pastores, alabando y glorificando a Dios, como que se anuncia esa corte celestial, la venida del soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, venía a este mundo rindiéndole pleitesía y honor. ¿Y qué dice? Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Y anuncia paz, que es lo contrario a conflicto, a lucha, a violencia, a desigualdad, a ambición, a poder, a envidia, a rencor, a odio, a secta, a fascismo, a predominancia, a hegemonía, a dominio, a estatus. Todos esos términos traen conflicto. La raíz de todos nuestros males, en realidad, es el pecado del hombre, de donde salen las injusticias, las maldades, los resentimientos, la lucha de clases, el odio, la mentira, las traiciones. Todo esto es del diablo y de nuestra naturaleza caída, y que no debería ser parte o tener parte con nosotros. Jesús
vino a dar paz en la tierra, perdonándonos nuestros pecados y reconciliándonos con Dios, y por ende con todos los hombres de buena voluntad. En Jesús se ha corrido el velo por su obra en la cruz. Ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia. No hay otra alternativa de paz, de verdadera paz. El hombre necesita reconciliarse con Dios. No hay otra forma de obtener paz verdadera. Esa paz que sobrepasa todo conocimiento o cualquier esfuerzo humano. Todo lo demás, por más atractivo que sea, son esfuerzos por conseguir la paz, que hay que valorar y apoyar, pero son esfuerzos humanos, que tiene sus limitaciones y está alienado por lo mismo que es el hombre, con sus incertidumbres y sus pasiones. Esta paz que vino a traer Jesús está dirigida a todos los que gozan de su favor, o sea, a todos los reconciliados con Dios a través de Jesús. El justo que se dio por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. En esta obra maravillosa del Calvario. Tengo acceso al Padre y así contar con ese favor de Dios que solo puede ser fruto de esa relación estrecha y profunda con el Creador, por medio de la reconciliación con Dios, por la fe en Cristo y su obra por nosotros en la cruz. La reconciliación, según John Stott, significa paz con Dios. De esa relación vertical, pero la reconciliación también es a nivel horizontal. Nos ha reconciliado unos con otros en su nueva comunidad, a la vez que consigo mismo. Y ahora es un buen tiempo para poder reconciliarnos, tanto con Dios como con mi hermano. He de reconocer que estamos alejados de Dios, alienados de Dios por nuestro pecado, que nos impide acercarnos ante un Dios santo. Pero para eso vino Jesucristo, para hacernos cercanos a Dios por su obra redentora en la cruz. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Para aquellos que todavía no han dicho, yo quiero ser tu discípulo, Señor. Yo quiero seguirte a ti. Quiero que tú cambies mi vida, que perdones mis pecados. Me arrepiento de todas aquellas cosas con que te he hecho sentir mal. Te he dado la espalda, Señor. Es mi oración que puedas venir en la sencillez, en la tranquilidad, como la dio los padres de Jesús, a pesar de las circunstancias difíciles en que fue dado toda esta circunstancia de nacimiento, ellos estaban con fe, confiando en que Dios iba a sacarlos, a salir airosos de esa situación. Podemos ir a Jesús con la fe que Dios quiere darnos y así poder ser reconciliados con Dios y tener esa paz que solamente Él puede darlo. Jesús, creyendo en Él,
por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahora creo que también es tiempo de reconciliarme con mi hermano, pues si en algo les he ofendido a alguno de ustedes, les pido perdón y espero que me perdonen. Y si tienes algo contra tu hermano, o dijiste algo sin que lo hayas sabido, o prejuiciosamente dijiste algo que quizás no debiste decirlo, pide perdón y perdona. Quizás hay cosas también que debo dejar, que alienan mi vida. Y no es para muchos eh, el problema que nos están dando las redes sociales. Hay una crítica importante a estas redes, que en verdad, según estos críticos, están provocando polarización, promoviendo quizás una sola forma de pensar, como si hubiera solamente una verdad o su verdad, creando también adición aún entre los mismos cristianos. O las novelas que a veces no ayudan a edificarnos, o quizás estamos viendo series que no están de acuerdo a los cánones de la ética cristiana. Tenemos que dejar todas esas cosas porque perturban el propósito de Dios para con lo que son nuestras vidas. A las actitudes egoístas o altaneras que no queremos dejar, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas que al final nosotros sabemos que nos están dañando y que están perjudicando en lo que es nuestras relaciones que debemos tener en la comunión con nuestros hermanos, pero también con Dios. Podamos tener un tiempo de oración, hermanos, y quizás podemos pensar cómo poder reconciliarnos, cómo podemos intentar la vida conforme a lo que nos muestra Jesús, el que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros podamos en esa vaciedad de Él, nosotros podemos ser ricos por la riqueza que Él nos quiere dar. Pero como dice la palabra del Señor, el que quiere aferrarse a la vida, el que quiere ganar la vida, la va a perder. Pero el que la pierde, la hallará. Jesús nos muestra el camino. Dios quiere mostrarnos el camino. Aprendamos a vivir en la humildad, en la sencillez, en la vaciedad de nuestras vidas, de nuestro egoísmo que nos quiere dar a mostrar el Señor, para que nosotros vivamos de la abundancia, no de las cosas materiales, sino de la abundancia de las riquezas espirituales que nos quiere dar el Señor. Él vino a dar paz. Y paz que son aquellos que gozan de ese favor de Dios. Y es la comunidad de los redimidos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel y bueno. Para ti, lo más pequeñito, o aquel que no se quiere valorar, pueda entender, Señor, que tú
lo valora grandemente. Y hay de aquellos que se creen grandes y poderosos, que tienen todo el conocimiento, entre comillas, toda la verdad. Gracias porque nos muestras que tú eres un Dios sabio y que das este mensaje a aquellos que son sencillos y humildes de corazón. Aquellos que quieren en fe servirte y adorarte. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Y obra, Señor, conforme a tu fidelidad. Reconciliando, Señor, a tu iglesia. A que tomemos el ejemplo de tu Hijo Jesús. A no aferrarse de nada. Que siendo rico se hizo pobre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado.